¿Estamos bien con el audio? Sí, se escucha, Lee. Ok, si hay alguna interferencia y me dicen, ¿verdad? Ahí me están diciendo. Bien, como les mencionaba, el día de hoy continuaremos o quizás reforzando, puesto que hemos terminado la unidad 2. Entonces vamos a reforzar algún par de cuestiones. Em, También quiero que vean la actividad sincrónica, ¿verdad? Que es algo parecido a lo que estuvimos tocando la última clase, de lo que eran los criterios de convergencia de las medias aritméticas y de las geométricas, además del criterio Stoll y del corolario que aparece por allí. Esas creo que son actividades sincrónicas para la próxima semana. ¿Alguna idea ya tienen? Es criterio de la media aritmética y también pues criterio de la media geométrica. Ya tienen alguna idea de lo que se está haciendo. Bien, entonces voy a ser puntual quizás con unas cuestiones que necesitamos reforzar. Primero es reforzar lo que es el caso particular de las sucesiones de Cauchy. Em, Vamos a reforzar esta parte. Primero, pues que, como les había dicho, el tiempo, el día martes no nos alcanzaba y era necesario, menester, ¿verdad? Poder demostrar lo que eran estos casos particulares o especiales de Cauchy. Entonces lo vamos a hacer el día de hoy. Em, También pues creo que retomé algún ejemplo de esta y esto nos va a ayudar, ¿verdad? Para poder hacer mejor la demostración el día de hoy. Bien, si ustedes notan, nos dice acá que un caso particular de la sucesión de Cauchy es que si nosotros logramos comprobar esto, ¿verdad? Logramos comprobar esto. Entonces, nos dice que x sub n será de Cauchy y por lo tanto va a converger. Entonces necesitamos comprobar eso, que eso se esté cumpliendo. Además, pues yo les decía que si tenemos tres números, y sub n más 2 y teníamos un x sub n más 1 y un x sub n, entonces esto como que determinaba mis extremos y en medio se repite estos dos. Esa es solo una idea para grabarnos bien lo que es este caso particular de Cauchy, en el cual pues esta desigualdad se cumple, o sea, si se cumple esa desigualdad para todo n que pertenece a los naturales, entonces vamos a lograr demostrar que es de Cauchy, por lo tanto convergen. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, si se recuerdan el ejemplo que vimos, es notar que nosotros podemos sacar lo que son términos recurrentes. Términos recurrentes en donde yo les decía, si sacábamos x sub 2, el otro tendría que ir un x sub 1 acá. Y según la identidad o propiedad que tenemos acá, la desigualdad, perdón, eh, tendría que haber un menor o igual acá, menor o igual que un lambda por un x sub 1 menos un menor a x sub 1 sería un x sub 0. Pero como estamos definiendo que es para los naturales, entonces por eso acá no puedo comenzar de 2, ¿verdad? Sino que tiene que ser de 3. Entonces decimos el valor absoluto del término tercero, valor absoluto del término tercero menos x sub 2, por la propiedad esto es menor o igual a x sub 2 menos x sub 1. Bueno, de todo esto multiplicado por un lambda. En el cual pues la siguiente sucesión, término recurrente sería un x sub 4 menos x sub 3
menor o igual que el lambda del término anterior, que el término, bueno, de x sub 3 menos x sub 2, su valor absoluto, pero esto ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, esta parte en específico, ya sabemos quién es, que es la anterior, ¿verdad? Entonces sería mi lambda, que es este, mi lambda, factor de x sub 3 menos x sub 2, pero ese era lambda factor de x sub 2 menos x sub 1. ¿De dónde saqué esto? Bueno, esto viene de acá. O sea, esto es esto. Y eso es lo que he sustituido acá. Ahora, ya que tengo ya definido aquí el término 3 menos el término 1, el término 2, perdón, observen que esto es lambda al cuadrado, factor de x sub 2 menos x sub 1. O sea, lo que le está diciendo que el 4 y el 3 están en base al término 2 y el término 1, o a los elementos de esa sucesión, que es el 1 y el 2. Podemos sacar un tercero. Sacar un tercero sería x sub 5 menos x sub 4 menor o igual que lambda por factor de x sub 4 menos x sub 3. Pero esto, observen nuevamente que esto es esto mismo, que lo puedo representar como esto. Entonces venimos nosotros, decimos que esto es igual a lambda factor de lambda al cuadrado x sub 2 menos x sub 1. Y esto es lo mismo decir lambda elevado al cubo factor de x sub 2 menos x sub 1. Nuevamente observen ustedes que está en base al primero y el segundo elemento de la sucesión. En base a eso está, por eso les decía que es una recurrencia. Generalizando los casos, pues si nosotros podemos llamar que el término más pequeño, llamémosle el término más pequeño de todo esto, observen, bueno, el término, por ejemplo, a este, si le llamamos n, entonces para generalizar este sería x sub n. Entonces este lógicamente es uno mayor al x sub n, sería x sub n más 1 menor o igual. Ahora observen el exponente. Si ustedes observan el exponente es el cubo, que el cubo está en base al este, que sería el n menos 1. Entonces, pero primero lo vamos a identificar acá. Primero lo vamos a identificar que aquí sería factor de x sub n menos el anterior a x sub n, que sería x sub n menos 1. Ahora sí, miren, revisemos el exponente, que sería cubo, que es este mismo. Pero este mismo, ¿quién es? Este es el subíndice n menos 1. Quiere decir que el lambda va a ir elevado a la potencia n menos 1. Ahora bien, ya que identificamos esa parte, podemos nosotros pues también notar que para ver qué es de Cauchy, para verificar que es de Cauchy, entonces nos damos un epsilon
mayor a cero. Recordemos que esta es la definición de Cauchy, en el que vamos a ir a ver que existe un único n sub 0 que pertenece a los naturales, conjunto de los números naturales, tal que y aquí recordémonos la idea de Cauchy, que si yo tenía por acá mi n sub 0, entonces por aquí estaba la franja donde estaba eh, aquí está el límite y las otras, el techo y el piso representa L más E y el otro L menos E. Recordemos que este es L menos E. Entonces, ¿qué representaba? Que tenía por acá dos puntos. Uno le llamaba M y al otro N. Bueno, aquí M y por acá N. Entonces, si ustedes notan, el M y el N son mayores a N sub 0. Entonces debemos escribir esto, que el M y el N deben ser mayores a N sub 0. Tal que si M y N es mayor a N sub 0, entonces se va a cumplir que el valor absoluto, esta es la definición de X sub N menos X sub M, o sea, a lo que refiere es la distancia entre esas dos, entre, entre las imágenes, es menor a épsilon. Entonces, si es menor a épsilon, vamos a decir que M es igual a, o sea, M va a ser igual, bueno, acá volvemos a la gráfica, si teníamos N sub 0 acá y por acá estaba N y por acá M. Observen ustedes que M no es nada más que el N más algo. O sea, es el N más ese algo, que ese algo puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces, a eso se refiere. Entonces, si tengo M es igual a N más P, con P mayor o igual a 1. Entonces el P tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces observen que allí tenemos, hasta ahorita pues tenemos representado lo que es, la propiedad de especial de Cauchy. Permítame un momento y continuamos. Ahora no sé si hasta ahorita tendrán preguntas para poder dar respuesta. Vale. Entonces, como ya definimos esta parte, es necesario pues generalizar ya el caso. Como les dije, esto es para un P mayor o igual a 1 y yo les decía que eso se refería a que el M es mayor al N, entonces ese M puede ser N más 1, N más 2, N más 3, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera lo voy a ir representando. Ahora, observen acá que como aquí en nuestra definición tenemos que es xn menos xm, entonces lo vamos a comparar con ese épsilon. Pero para ello, pues vamos a trabajar con lo que es esta diferencia. Esta diferencia en valor absoluto, que recuerden que literalmente se refiere
a la distancia entre los puntos, a la distancia propiamente de las imágenes de esos puntos. Entonces, hacemos lo siguiente, que si ustedes se fijan, allá estaba que era un XM o N, creo que era, menos XM, pero como es valor absoluto, yo lo puedo representar como XM menos XN. La larga, pues, como es valor absoluto y son distancias, ¿verdad? No importa el orden, siempre haría lo mismo. Vale, entonces como dijimos que el M va a ser igual a N más P, venimos nosotros y decimos que X es igual, ¿verdad? Sub N más P, ya habíamos definido que el M va a ser de la forma N más P menos lo que es el XN. Y esto vamos a representar, y aquí quizás voy a hacer un pequeño esquema para representar. Recuerden que nosotros tenemos nuestra gráfica y por acá nosotros tenemos el n sub 0. Aquí dijimos que iba a estar nuestro n y aquí nuestro m. Por acá nuestro m. Bien, entonces por acá vamos a poner la franja de los límites. Y observen ustedes que directamente por acá podemos nosotros tener nuestro x sub n. Por acá puede estar nuestro x sub n más p, que puede estar por acá más 1. Por aquí puede estar el x sub n más p más 2. Entonces, y hasta llegar a representar un x sub n más algo. Tu P más N. Correcto. Vale, entonces, si ustedes se fijan, a lo que estoy diciendo es que si aquí tengo mi x sub n y acá tengo mi x sub m, así lo vamos a poner estos dobles. Entonces, la diferencia de estos dos, me dice que, vaya, por ejemplo, ustedes pueden sacar la diferencia de estos dobles y luego sumarle la diferencia de estos dos puntos. Luego sumarle la diferencia de estos puntos y digamos por acá hay otro. Entonces, sumarle la diferencia, o sea, la distancia desde x sub n hasta este punto. Entonces, puedo ir haciendo todas estas cuestiones, todas estas diferencias. Entonces, puedo ir haciendo todas estas diferencias. Permítanme que me... Vale, entonces a lo que me refiero es que lo que me dice la desigualdad es que si yo hago la diferencia y lo volveré a representar entre este x sub n y x sub m, si hago esa diferencia, entonces esa diferencia siempre va a ser la más pequeña que la suma de todas las otras diferencias. O sea, que la suma de x sub n más p menos, bueno, y son bastantes, ¿verdad? Son bastantes las diferencias, entonces voy a representar la suma de todas esas diferencias a través ya de una notación. Y lógicamente, ¿verdad? Aquí le podemos poner un n más p, un valor más pequeño. Luego, o sea, lo que me refiero es que si aquí está el x sub n más p y por acá está el x sub n más p menos, bueno, sería por acá x sub n más p menos 1. O sea, tengo estas dos y por acá está el x sub, no, por aquí lo vamos a poner, el x sub n más p menos 2. Entonces yo voy a sacar la diferencia entre esos dos puntos o la distancia.
Luego, este lo tengo que hacer con este otro. Y si hubiera otro, entonces tendría que hacerlo con este otro. A eso me refiero. Entonces, esa representación que nos está diciendo es que luego este punto tengo que yo hacer la diferencia con otro más, que no sé quién es, solo sé que habrá otro punto, ¿verdad? Habrá otro punto. Y así voy bueno, aquí sería menos algo. Y así voy a continuar haciendo las diferencias hasta que por último llegue a ser la diferencia que yo le mencionaba del x sub m menos el x sub n, estos dos. Entonces observen que en medio, o sea, hay un montón de diferencias. Y lo que nos dice la teoría es que bueno, lo que nos dice acá esta demostración es que esto siempre va a ser menor o igual a la suma de todas esas distancias. Ahora, si ustedes observan, como habíamos observado acá, que siempre si teníamos dos puntos, ¿verdad? Estos van a tener la representación dada de esta forma, de un lambda elevado a la n-1. Entonces van a tener esa representación. Ahora, observen en esta parte de acá que si yo tengo esta desigualdad, entonces, por ejemplo, la diferencia entre estos dos, si ustedes se fijan, es un n más p. Entonces, bueno, vamos a ir para acá. Observen que es como el exponente es como dos términos, serían diferencia de 2, ¿verdad? Con respecto a este, diferencia de 2, observenlo bien. Es como tener una diferencia de 2. Entonces, yo puedo escribir mi lambda entre estos dos que tengo señalado ahorita, elevado a la n más p. Como tienen una diferencia de 2, sería menos 2. Este es para estos primeros dos términos. Ahora, para los dos siguientes, va a haber otro lambda también multiplicado por ellos, que sería un lambda eh, elevado a la n más p menos 3. A la n más p menos 3. Y así sucesivamente van a existir todos esos lambda que van a estar multiplicando a lo que es la diferencia entre esos términos recursivos. Entonces, al final, recuerden que va a estar multiplicado por el lambda elevado a la n-1, que es el caso particular con el que estamos trabajando o trabajé anteriormente, que es el caso particular este. Entonces el x sub n menos el x sub n-1 va a estar multiplicado por un lambda elevado a la n-1. Entonces, elevado a la n-1. Ya que lo tengo acá, esto directamente va a ser menor o igual, y recordemos que por la propiedad que habíamos dicho, menor o igual que x sub 2 menos x sub 1. O sea, esto multiplicado, se cumpliría esto. Se cumpliría esto. Bien, ya que tenemos esos valores allí, observen que aquí yo puedo sacar esto, puedo sacar lo que es un valor lambda elevado, el factor común sería un lambda elevado a la n-1. O sea, este es donde lo saco, de aquí. Observen que si le saco un lambda elevado a la n-1, entonces el primer término me quedaría, si le saco lambda elevado a la n-1, me quedaría factor común, sería lambda elevado a la p menos 1 más, luego tengo un lambda elevado a la n más p menos 3, pero como ya saqué un factor común lambda elevado a la n menos 1, este quedaría como
lambda elevado a la n, quiero ver, perdón, a la p menos 2. Y así sucesivamente voy a ir sacando hasta ver que como este ya lo saqué como factor común, este sería 1, factor de x sub 2 menos x sub 1. Ahora, o sea, allí solo he reacomodado esa expresión, pero observen ustedes esto. Y aquí quiero que recordemos que si yo tengo este conocimiento de bachillerato, lo que vamos a hacer ahorita, que si yo tengo un término o un caso definido como 1 más r, luego más r cuadrado, más r cubo, más hasta llegar a un r elevado a la n, esto no es nada más que, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es la suma de una sucesión geométrica. Esta es la suma de una sucesión geométrica. Entonces, la suma de una sucesión geométrica, inclusive llegado a la r elevado a la n menos 1, así sería el término. Entonces, es una suma de una sucesión geométrica. Entonces, la suma de esta sucesión está determinada como 1 menos r elevado a la n menos 1 sobre, no, a la r sobre 1 menos r. Así. Ese es conocimiento de la bachillerato. Allí se ve en bachillerato eso. Ahora, entonces, observen ustedes que directamente lo que tengo acá es una sucesión geométrica. Es una sucesión geométrica lo que tengo acá. Entonces, como es una sucesión geométrica, vengo yo y eso lo puedo reescribir, ¿verdad? Que esto va a ser inclusive, bueno, aquí solo voy a reacomodar, solo reacomodar. Sería lambda elevado a la n menos 1, como es una sucesión geométrica. Por la fórmula anterior vimos que esto es 1 por lambda elevado a la n y este es 1 menos lambda en el denominador factor de x sub 2 menos x sub 1. Ahí está. Entonces, todo esto, miren, todo esto es, podemos notar nosotros que aquí podemos inclusive simplificar, ¿verdad? O sea, simplificar esta expresión, la podemos mayorizar, sería la palabra, la podemos mayorizar. ¿Por qué? Ahora, observen ustedes que esta expresión, como es directamente, está siendo representado por un lambda, que ese lambda está entre 0 y 1, entonces son valores extremadamente pequeños. Y si yo lo comparo con esta expresión, si yo lo comparo con esta expresión, o sea, quitando, bueno, y aquí me equivoqué porque aquí no es n, sino que es p, ¿verdad? Quitando lo que es el numerador acá, o sea, si yo le quito de ese numerador, recordemos que son cantidades bastante pequeñas, entonces, ¿qué es lo que implica? Que este término que voy a escribir ahorita sería mayor a esa expresión anterior, que es 1 menos lambda y factor de x sub 2 menos x sub 1, o sea, aquí hemos mayorizado. Entonces sería, esta se sigue cumpliendo por la forma de ese lambda que yo tengo. Entonces he mayorizado. Ahora, con este caso, observen que yo ya puedo ver de que directamente mi expresión ya tiene, está, ¿cómo le diría? Está como acotada, está acotada sería la palabra, está acotada mi expresión.
Entonces, como ya vemos que está acotada esta expresión, entonces yo puedo directamente dar una pequeña conclusión. Y es que, como nosotros habíamos dicho que, bueno, esta expresión directamente que hemos calculado, recuerden que es x sub n, x sub n menos x sub m. Esa es la que hemos calculado. Entonces, esta estamos viendo nosotros que va a ser menor o igual que n menos 1, lambda elevado a la n menos 1. De lambda me quedó pura x. Elevado a la n menos 1, factor de 1 menos lambda, factor, perdón, sobre 1 menos lambda, factor de x sub 2 menos x sub 1. Ya tengo eso. Pero como habíamos dicho anteriormente, habíamos dicho que todo esto tenía que ser menor a épsilon, entonces lo escribimos que esto es menor a épsilon. Ahora, como Por es definición menor, lo ponemos ya silly. correcto, por definición, Ok. ajá, por definición, esto era menor a épsilon. Y quizá lo voy a escribir acá para que tengan como habíamos definido, entonces esto es menor a épsilon. Vaya, es menor a épsilon. Ya que estamos viendo aquí que es menor a épsilon, entonces podemos directamente ver que ese épsilon es un número pequeño, ¿verdad? Un número bastante pequeño. Entonces, y acá, acá, observen ustedes que como ese épsilon es pequeño, entonces lo que podemos dar como conclusión es que el límite de cuando n tiende al infinito de esta expresión, lo que va a hacer es que esta expresión, dado que el lambda es bien pequeño, ¿verdad? El lambda es bien pequeño y aquí, entonces esta expresión x sub 2 menos x sub 1, o sea, toda esta expresión va a ser igual a 0. Entonces, como va a ser igual a 0, se sigue que entonces que la sucesión es una sucesión de Cauchy. O sea, a lo que se refiere Eva, que cuando hagamos la diferencia de estos dos números, de estos dos elementos de la sucesión y todavía multiplicado por esta expresión, esto va a ser igual a 0. Entonces, como es igual a 0, entonces sigue una sucesión de Cauchy. Sigue una sucesión de Cauchy. Sigue una sucesión de Cauchy. Vaya. Entonces, con esto hemos logrado determinar, repito, hemos logrado determinar que si yo utilizo esta propiedad, entonces, y me cumple esa propiedad, entonces x sub n es de Cauchy. Es de Cauchy. Bien, vamos a retomar quizás el ejemplo que habíamos visto anteriormente, en la clase anterior. La vamos a retomar. Quizás antes de retomar, solo esa sería una parte de reforzar. Lo otro es el criterio Stoll. Voy a hacer este criterio Stoll porque esto me va a ayudar también. Bueno, de hecho yo les dije que esta no íbamos a hacer la demostración todavía, les dije el martes,
porque llevaba un poquito de tiempo y ya no nos alcanzaba el tiempo, entonces ahorita la vamos a hacer. Nos dice que el criterio Stoll, o sea, nos da una sucesión de números positivos tal que n, o sea, cuando el n tiene el infinito de una suma dada de esta forma, entonces esta va a converger, perdón, diverge positivamente hacia el infinito, diverge. Entonces, dado que diverge, entonces podemos decir que el b sub n, o sea, nos da otra sucesión b sub n, que al dividir esta sucesión anterior, entonces esta se va a acercar a un límite. Se va a acercar a un límite. Ahora, entonces si se acerca a un límite, nos dice que dado un límite, entonces nos va a surgir que el límite cuando n tiende al infinito, aquí sería como el inverso de la expresión anterior, entonces esta se va a acercar o va a llegar también a ese límite que estaba determinado acá. Eso es lo que nos dice el criterio Stone. Ahora, para poderlo demostrar, necesitamos ver dos cuestiones. Primero es que habíamos dicho que el límite de b sub n entre a sub n es igual a L. Eso lo vimos, bueno, inclusive acá, por ejemplo, aquí lo dábamos para sucesiones equivalentes. Entonces, si las sucesiones eran de esta forma y nos daba 1, si nos daba 1 era porque directamente la sub n y b sub n eran iguales. Entonces, lo vimos ahí. Y de igual forma acá, aquí está también esa representación que siempre va a existir un límite. Y bueno, ahí lo tenemos, o sea, tenemos ya representado eso. Como el límite entonces de b sub n entre a sub n tiende a ser L o tiende al límite, o sea, vamos a llegar a ese límite, nos dice que nos vamos a dar un épsilon, o sea, un épsilon, ahorita el épsilon va a ser mayor a 0. Y recuerden que es pequeño, épsilon es 0, es mayor a 0, pero pequeño. Y existe, o sea, no nos podemos dar un número grande, sino que solo que sea mayor a 0, pero ya sabemos que ese epsilon es pequeño. Existe entonces un n sub 0 que pertenece a los naturales, que tal que, y aquí aplicamos la definición de límite, entonces se cumple que esto va a ser menor o igual. Y recuerden que nosotros decíamos que estos eran arbitrarios, porque muchas veces en las demostraciones aparece E sobre 2, E sobre 4, inclusive el mismo E. Entonces, estos valores son arbitrarios. Entonces, de manera general, decimos que va a tener la forma de un E sobre 2K para todo n mayor a n sub 0. Entonces, como ya definí o utilicé la idea del límite, entonces decimos nosotros, lo que hacemos es generar lo que es esta sucesión, esta suma. Y observen ustedes que aquí solo le he generado y esta va a ser menor que el límite. Ahora, observen acá que directamente lo que hago es como esta parte de acá es extraerlo. Bueno, aquí quizás lo voy a poner de una forma más fácil. Si tengo a sobre b menos 1, esto es lo mismo que decir a menos 1 sobre b. Entonces lo que he hecho es sacar el 1 sobre b para que me quede el a menos 1. Perdón, a menos b. A menos b. Entonces eso es lo que se ha hecho acá. Y directamente se ha hecho esto. Ahora, y aquí he extraído lo que es el factor común que yo les dije que representa con esto. Entonces, este es solo suma de fracciones, ¿no? Lo que estamos haciendo. Ahora, que ya pude definir eso, observen ustedes que, o sea, esta expresión es igual a esto. Es justamente igual a eso.
Pero como aquí la queremos representar, la queremos mayorizar, entonces le vamos a agregar algo a esta expresión para que sea mayor a esta. Entonces le vamos a agregar algo para que sea mayor a ese. Eso se llama mayorizar. Ahora, entonces le vamos a agregar algo. Entonces, siguiendo esta misma forma, ¿verdad? Del B sub n entre el A sub n, yo me voy a dar, como ya habíamos dicho, que existe para todo n mayor a n sub 0. Entonces, puede existir un n sub 0 mayor, un n sub 0 más 1. Puede existir este n sub 0 más 1. Entonces, y eso ya lo hemos venido hablando hace rato, ¿verdad? Que si tengo n sub 0 acá y por aquí está n, entonces lógicamente por aquí puede haber un n sub 0 más 1, un n sub 0 más 1. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Nos vamos a crear un término que sea más grande a este. Y ese es el que se ha creado acá. Este es el que se ha creado. Y si ustedes se fijan, lo hemos hecho con la misma estructura. Con la misma estructura que como se ha definido acá. Es la misma estructura. El B sub n más 1 menos L más el A sub n. O sea, se le he sacado factor común, ¿verdad? El A sub n menos L. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso va a ser menor, o sea, todo eso va a haber todavía un número más grande, un número más grande. ¿Quién sería este número más grande? Ese número más grande sería de esta forma, donde si ustedes se fijan, eh, si yo tengo, mm, si yo tengo, bueno, acá lo habíamos dicho, si yo tengo esta expresión, toda esta expresión, de hecho es toda esta expresión. Y si yo le sumo un épsilon sobre 2, o sea, si yo le sumo eso, lógicamente va a ser todavía más grande que este número. Va a ser más grande que este número y por supuesto más grande que este número al sumarle ese épsilon entre 2. Y como por definición habíamos dicho que el habíamos dicho que el límite de A sub 1 de esta suma diverge al más infinito positivo. Entonces, o diverge positivamente, habíamos dicho eso. Entonces, si diverge, va a existir, o sea, ¿a qué se refiere? Que si diverge, la definición de convergencia era que si converge en algún punto va a converger acá, pero como está hablando de divergencia, entonces va a existir un n, bastante grande, este n, que va a ser mayor que ese n sub 0, perdón, ese n bastante mayor que ese n sub 0. Entonces, el límite de toda esta sucesión hasta llegar a sub n, entonces va a existir un n bastante grande, tal que ese n directamente pues va a ser mayor que el épsilon. Si ustedes se fijan, va a ser mayor que el épsilon. O sea, aquí ve, va a ser mayor que el épsilon. Entonces, el inverso al representarlo sería de esta forma, donde si ustedes observan el denominador que aparece, no es nada más que la representación del último término que nos había dado acá, de este término que nos había dado acá. Entonces, y luego nos dice más un épsilon entre 2. Entonces, esta cantidad va a ser, me la está mayorizando, a esta expresión. Entonces, y al utilizar esta expresión y regresando a la lámina anterior, a esta que habíamos obtenido acá, logramos llegar a que toda esta expresión que tenemos acá, miren, toda esta expresión no es nada más que eliminar esta con esta o simplificar y nos queda un épsilon entre 2
y luego como teníamos un éxilo entre 2 definido en esta expresión, un éxilo entre 2 definido en esta expresión, entonces logramos concluir que éxilo entre 2 más éxilo entre 2 nos da a lo que es un éxilo. Entonces, como nos da un éxilo, significa que la sucesión tiene un límite. Tiene un límite. Entonces, eso nos llegamos a la conclusión que si tiene ese límite, el criterio de Stoll nos dice que si tenemos una sucesión de esta forma, entonces al aplicarle el límite cuando n tiende al infinito a una expresión de esa forma, entonces vamos a llegar a un límite, o sea, vamos a llegar a un límite. Entonces, si ustedes se fijan, es como los inversos, ¿verdad? Si al inverso le aplico el límite, entonces cuando n tiende al infinito, vamos a llegar al límite. Ese mismo criterio nos va a servir para generar nuestro corolario, que este es el que tocamos la vez pasada. El corolario está definido de esta manera y bueno, esto lo mencionamos la vez pasada, inclusive creo que hicimos uno o dos ejemplos. Aquí no nos vamos a detener. Algo más que queremos reforzar es, esto ya lo habíamos tocado. Esto sí quiero reforzar bastante y quiero que le pongamos atención a esta parte. Nos dice que si nosotros tenemos un XN construida de esta manera, inclusive este ejemplo creo que lo hice. Entonces, este ejemplo, recuerden ustedes que al inicio de la clase hablamos del caso especial de una sucesión de Cauchy. Entonces, me dice que si yo tengo una expresión de esa forma, podemos probar que es de Cauchy y podemos también determinar su valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer directamente este ejemplo. Si ustedes se fijan, la sucesión que tenemos está dada, o sea, me da un término 1 que es igual a 1. El término primero es igual a 1 y luego me da el siguiente que es n más 1 y es determinado como 1 más 3 más x sub n. Ahora, y lo que queremos ver es probar si es de Cauchy y determinar su valor de convergencia. Lo primero que podemos observar acá es que el tipo de expresión que tenemos me garantiza que no va a haber un 0 en el denominador. Ahora, ¿cuál es el mínimo valor? Y esa es una pregunta directamente para ustedes. ¿Cuál podría ser el mínimo valor que puede tomar x sub n? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el mínimo valor que puede tomar? Escucho, se vale equivocarse. ¿Cuál puede ser el mínimo valor? Ujú. A ver, Wilfredo, ¿qué opina hoy? Santos, hoy no le hemos escuchado, Santos. Tiene que ser un valor que haga 0 abajo, ¿verdad? Que indetermine, pero no. Ajá, pero dese un valor arbitrario. ¿Cuál podría, o sea, la pregunta es, ¿cuál puede ser, según usted, el mínimo valor que puede tomar ese x sub n? O sea, ¿cuál puede ser, digamos? Pues este x sub n puede tomar diferentes valores, pero ¿cuál puede ser el menor valor? Para usted, ¿cuál podría ser el menor valor? O sea, puede ser cualquier valor, ¿vale? Pues se está preguntando Sí. por el más menor, ¿va? Ajá, por el menor, desen el menor. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el menor? El menor 1. valor que puede tomar. Sí, dígame, Bernabé.
1. 1. Vale, perfecto. ¿Alguien más que diga algún otro valor? Vaya, alguien me podrá decir, vaya, si es 1, hagámoslo con 1. Entonces sería la expresión un cuarto. Que nos generaría es un cuarto. ¿Y cuánto es un cuarto? ¿Verdad que 0.25? Entonces, lo que estamos diciendo es que esta sucesión va a ir a dar su convergencia cerca de un valor de 0.25. Inclusive, alguien me puede decir, mire, y 0 no puede ser. Y con un valor negativo, licenciado. El valor negativo, no, en el valor negativo no podría ser porque observen ustedes que, bueno, lo que necesitamos es ver Bueno, 0 sí podría ser, me imagino. Sí, 0 sí. 0 sí podría ser. Entonces, vaya, quedémonos con 0. Como les decía, la idea es ver quién va a ser mi candidato. Quedémonos con 0, entonces sería 0.3. ¿A dónde va a converger entonces? En 0.33, ¿verdad? Por allí va a llegar su convergencia. Entonces, quizás lo vamos a formalizar acá. Digamos así. Tomando como caso extremo que x sub n es igual a 0, entonces miren, nos da 1 entre 3 más 0, y eso es igual a 1 entre 3, y esto es igual a 0.33 y un montón de 3. Ese es el caso extremo. Entonces, vaya, yo lo que digo es, a eso se va a acercar la respuesta, pero lo vamos a comprobar a través de la propiedad. La idea es comprobarlo. Y bueno, y la clase anterior creo que habíamos sacado unos valores y alguien me preguntó de dónde salía ese lambda. Entonces hoy voy a tratar de explicar de otra manera este ejemplo. No de otra manera, sino que con otro lambda para que ustedes vean que se sigue cumpliendo. Vale, por ejemplo, habíamos dicho que generando la sucesión, la recurrencia, mejor le vamos a poner la recurrencia, tenemos vaya, habíamos dicho que el término 1 era 1, el término 2, recuerden que nos daba 1 más 3 sobre el término anterior que era 1, o sea, un cuarto. El término tercero, nos daba aquí esto porque ya lo habíamos generado en la clase anterior, 4 sobre 13, el término 4 o cuarto era 13 sobre 43. El término quinto era 43 sobre 152. Vaya, teníamos eso. Ahora, si ustedes observan, si nosotros hacemos este x sub 2, si hacemos este 0.25, observen, de 1 se pasó a 0.25. El x sub 3 nos da 4 sobre 13. Si alguien tiene calculadora a la mano, ahí nos echa la mano para ir haciendo rápido estos cálculos, porque si no, no les voy a lograr explicar el otro ejemplo. Creo que es 0.30, ¿verdad? 0.37, así lo vamos a... El término cuarto sería 13 entre 43. Es 0.3023, ¿va?
Y el término 5, aquí ya no me dio el espacio, pero el término 5 sería 43 entre 152. Nos da 0.86. 0.86. El último, 43 entre 152. No, sería 0.085. 0. El término quinto. El término quinto me da 0.08552. Ok. No sé si a los demás les da lo mismo. 0.2828 me salen. Sí, ¿verdad? A mí me Porque, da por- 0.28. Ajá. porque es 13 entre No, es 150. 43. Es que, 43. es Ah, que perdón, no me quedó bien aquí el. perdón. Sí, allí es error mío. Este es X5. Es 43 entre 142. Sí, yo sí lo había agarrado primero como 13, pero después donde usted dijo lo corregí. Ajá, vaya, pero si ustedes observan, al aproximarlo, este valor al aproximarlo, ¿verdad que es 0.30? O sea, quiero que observen y pongan atención a esto. Mm, bueno, sí, aproximado, sí, casi Ujú. 30 por 2 centésimas. Sí, observemos que el valor, si el valor es cercano a 0.3, 33. pero ahorita solo va a ser 0.30. Vaya. Observen ustedes que es cercano a 0.30 y acá ya no habíamos definido que era 0.33, ¿va? Y 0.3 y aquí 0.3, entonces por ahí va la idea. Ahora, ya que tengo esto, voy a pasar a la siguiente lámina. Hacemos la recursividad que habíamos estado trabajando en la última clase, que era x sub 3. Bueno, aquí voy a decir aplicando la propiedad, porque hay que aplicar la propiedad aplicando. Dígame. Al seguir esa secuencia en las sucesiones, jamás se va a pasar de ese valor, ¿verdad? Ni va a ser exacto, solo va a estar cerca. Correcto, así es. Ah, ok. Aplicando la propiedad especial, creo que se llamaba de Cauchy. De Cauchy. Oh. Y quiero ver que si no me confundo, ayúdenme allí. X sub n menos X sub n menor o igual a lambda por X sub n menos X sub n menos 1. Esta es la propiedad especial de Cauchy. Voy a retroceder la lámina para estar seguro. Vaya, aquí la tenemos. Y en efecto, mire, que es la que había demostrado. Aquí está. Mire. Entonces, observen ustedes que... X sub n más 2. como X sub n más 2, vaya. Ajá. Como X sub n más 2 está acá. Y lo voy a asemejar de acuerdo a lo que dice allí para que nos pegue, ¿verdad? Para que vean ustedes que... No, porque no habría problema si utilizamos esa notación, pero igual. Porque imagino que le podemos poner X sub n más 0 al otro lado, donde está lambda. Sí, pero lo vamos a dejar así. X sub n más 2, aquí estaba el X sub n, menor o igual a lambda, factor de X sub n menos X sub n más 1. Vale. Entonces aplicamos esa propiedad. Si ustedes notan, pues habíamos sacado el X sub 2
Quiero ver, sí, el x sub 2 menos x sub 1. Esto lo habíamos obtenido la vez pasada. Y esto nos daba 3/4. Y de un solo lo voy a ir dejando en decimales, que esto es 0.75. Luego sacábamos el valor de x sub 3 menos x sub 2. Aquí ya no nos vamos a entretener porque esto ya lo habíamos visto la vez pasada. X sub 3 menos x sub 2. Aquí yo lo estoy repitiendo, los valores que ya nos habían dado. Nos daba 3 sobre 52. Ayúdenme allí con la calculadora. ¿Cuánto da eso? Aquí por espacio lo voy a hacer así. 0.3 sobre 52 dijo, ¿va? Ajá, 0.058. 0.058. 0.058. Ajá. Vaya, luego sacábamos x sub 4 menos x sub 3. Esto nos daba 3 sobre 559. ¿Cuánto es eso? 0.0054. 54. Si se fijan, se va alejando el número. Y luego sacamos, creo, x5 menos x4. Creo que hasta allí lo llegamos. Y hicimos este. No me recuerdo si hicimos este, Yo pero... creo que hasta ahí habíamos llegado, hasta Vaya. 3 sobre 559. Pero Pero igual, por cuestiones de demostración podemos hacerlo. sí, el x sub 5 era 43 sobre 142. Así lo vamos a hacer. Y el x sub 4 es 13 sobre 43. Hagan esto ahí en la calculadora. ¿Cuánto nos da? Si quieren, de un solo en decimales, ¿no? .02 me da. 0.02. 2, pero en negativo. Pero como es valor absoluto, Ajá. revisemos los demás. A ver si estamos bien con el dato. Porque eso nos distorsionó. 13 sobre 43 da un valor mayor. Es por eso que da menos. Ajá. Pero igual No. no hay problema si le hacemos valor absoluto. Ajá. Sí, no. Lo que me refiero es el valor. Dígame. El primero es 43 sobre 142, ¿verdad? Así es, 43 sobre 142. Corrijamos todos a ver si está bueno. 43 entre 142. Luego le restan. Pero también se nos hace porque ahí da 0.30. 43 sobre 142. Y 13 sobre 43 igual nos da 0.30. Vaya, pero ocupemos todos los decimales para que nos dé exacto. Ah, ok. Ajá. Todos los decimales ocupemos. Es que este valor que me dictaron no me parece. Vaya. Entonces, esos valores, solo revisemos esos valores. Ya le aviso, vamos a usarlos todos. Vale, a mí es 43 sobre 142 menos 13 sobre 43, ¿verdad? Así es. Me ¿Cuánto da da? 0.0004913.2. Vaya.
Ahorita lo escribo. Eso me da, no sé los demás Ese compañeros. valor sí ya me gusta un poquito más porque 0.030, me dijiste. 49. ¿Va? Ajá, 3 ceros. Vaya, ese valor ya me gusta más porque si ustedes se fijan, todavía es más 49, pequeño. 13 de 2. Ajá, sí da. 13. Cero punto tres ceros. Ajá. 49, 132. Así está. Vaya, perfecto. Entonces, veamos. Vaya. Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el valor, alguien dejó abierto un micrófono. Tanto creo que lo dejó abierto. Ya habíamos dicho que el valor se estaba aproximando a 0.30. Entonces, no sé si fue eh, no sé quién me preguntó el martes pasado, pero creo que fue Wilfredo, que sí, me decía que si el lambda era arbitrario. Sí, el lambda puede ser arbitrario, pero en específico nosotros nos dimos 1/13. Pero en específico, si nosotros notamos que el valor se va acercando a 0.33, ¿va? Entonces nos podemos dar un valor cercano a ese, ¿qué? A 0.33, pero igual puede ser arbitrario. O nos podemos dar un valor cercano a 0.1, etcétera, etcétera. En especial, el día de hoy, yo voy a presentarles otro valor. Por ejemplo, si lambda es 1/9, por ejemplo. Si lambda es 1/9, entonces recordemos que la cuestión en juego es x3 menos x2 es, ahorita lo voy a poner así, 1/9 de x2 menos x1. Ahora bien, o sea que esto es 1/9 de x2 menos x1, ya habíamos dicho que era 3/4. Regálenme el dato. ¿Cuánto da esto? 3 por 1, 9 por 4, 36, 0.08, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahí así da. 0.083. Vaya. Y x3 menos x2, mira, ¿cuánto nos daba? Nos daba 0.058. Entonces lo voy a colocar aquí, ¿ve? 0.058. Observen ustedes. Entonces observen que directamente son menores. Es menor, ¿va? El valor. Entonces le vamos a poner aquí que es menor o igual. Cumple para el primero. Lo hacemos para el segundo. El segundo sería x4 menos x3. Esto ya lo habíamos obtenido. x4 menos x3 es 0.0054. 0.0054. Así nos dio. Entonces, esto es menor o igual. Y aquí ya iba 1/9, recuérdense, al cuadrado por 3 cuartos. X3. Por 3/4. Como ya lo habíamos definido, ya por la propiedad de un solo, se va a ir repitiendo ese 3/4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Háganlo allí. Este cuadrado. Igual 0.083. No, aquí tiene que cambiar porque recuerden que el 9 va elevado al cuadrado. Ah, sí, sí, no me había percatado. Por eso quiero borrarlo aquí para hacerlo bien. Aquí ya va en cuadrado, tiene que cambiar.
Dígame, 0 puntos. $0.0093. 0093. Va, observen que este valor sigue siendo menor a este, ¿verdad? Sigue cumpliendo. Hacemos el cuarto caso, el tercer caso, que sería x5 menos x4 menor o igual. Recuerden que este es un noveno, este ya va al cubo de la primera diferencia, 3/4. ¿Cuánto da eso? Y de un solo escribo acá cuánto nos daba x5 menos x4. Miren, nos daba 0.0049. 0.000, no, 0.00103. 0.00 103. Vaya. Y aquí en este nos daba 0.003049. Observen que sigue siendo menor, ¿verdad? Aquí lo vamos a corregir. Vaya. Sigue siendo menor. Estamos ahí. Hay preguntas ahorita al respecto. Si ustedes se fijan, estamos aplicando la propiedad y sigue siendo menor. Y así va a ir sucediendo si seguimos haciendo el demás proceso de, por decirlo así, De X. recursividad. Ajá. Vaya, correcto. Entonces, si ustedes se fijan, volvemos a la definición. Nos decía que si cumplía esta propiedad, entonces esta era una de Cauchy. O sea, si cumplía esta propiedad, era de Cauchy. Entonces, como la está cumpliendo directamente, entonces eso ya nos ayuda a pensar que la sucesión es de Cauchy. Entonces, concluimos. La sucesión. Ahí. Aquí vamos a escribir. La sucesión es de Cauchy. Es de Cauchy por por el teorema o definición anterior, ¿va? Por la propiedad anterior. O por la propiedad, porque arriba había colocado cuál era esa propiedad. Entonces Sí, ya la tenemos. debemos ir a ver cuál es ese valor. Entonces, bueno, debemos de saber cuál es ese valor. Entonces ya sabemos que es de Cauchy. Ahora verificaremos el valor. Entonces, entre más grande sea la n, más se va a aproximar a lo que es el límite. Y como la definición nos dice que es x sub n más 1, o sea, esta sucesión es de esta forma, y acá 3 más x sub n, entonces el x sub n va a tender a ser el límite. Y para ello es que hacemos el artificio. El artificio sería, en vez de todo me va a representar lo que es el límite. Y esto era 1 sobre 3 más L. De esto pues llegamos, esto ya no lo voy a hacer porque ya lo habíamos hecho en la clase anterior, que era menos 3 más raíz de
13 entre 2. Regáleme cuánto da eso en la calculadora. A mí me da, no sé, ahí verifiquen ustedes, 0.30, 27, 27. Es un menos 3, ¿vale? Sí, 56. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Nos da este valor, ¿verdad? A mí solo me da 0.305. 305. Bueno, Le echo por separado, me da la raíz de 13. oh, Tengo que me da 3.61. y Entonces, allí lo aproximaste, ¿verdad? Quizás por las ajá, aproximaciones. Si ocupara todos los decimales. sí, allí sí. Ah, ok. Los demás, ¿cómo estamos allí? Pero como ese valor jamás va a ser exacto, ¿vale? Sí, pero fíjense que por cuestión de las aproximaciones, quizás vayan ocupando todos los decimales, al menos en estos casos, para no vaya a ser que alguno se altere por ahí algún valor. Entonces, pero igual hemos llegado que el límite es 0.30 ahora. En el parcial van a salir diferentes. Ese es el detalle. Vaya, llegamos al límite. Hoy regresamos, miren, y cuánto nos habíamos proyectado como el candidato para hacer el límite. ¿Se recuerdan? Que creo que Miguel, no sé quién, me dijo, y puede ser aquí 0. ¿Se recuerda que alguien me dijo? Al peor de los casos, pongámosle 0. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, nos decía que iba a ser 0.33 y observen, hemos llegado a nuestra respuesta que es 0.30. Entonces, al principio, o sea, ustedes pueden tener ya la noción de cuánto les puede dar ese valor. Miren, nos dio 0.30, 27, 57, 6. Lo acercamos más todavía. Sí, correcto. No sé si hay preguntas. Ahí estaría. Se los voy a dejar preparado porque luego les voy a compartir esta presentación. Ok, gracias, Lee. Bien, entonces, vaya, si fijaron, a través de la propiedad, yo dije que era de Cauchy. Era de Cauchy, me cumplió esta propiedad, me la cumplió. Entonces, como me la cumplió, pudimos encontrar el valor. Ahí estamos. Veamos el otro. El otro está más fácil, miren. Pongamos el caso más extremo. Sea x igual a 1 y x sub n. Bueno, vamos a hacer el otro. Lo voy a hacer así. X sub n. Si quieren, si alguien le puede hacer captura a esto y para que después me la dicte. Vamos a hacer este otro ejemplo. Ya. Entonces tenemos que x sub 1 es x sub 1. X sub 1 va a ser de la forma, bueno, comienza en 1, me dice, y luego tenemos el x sub n más 1, va a ser igual a 1 más 1 sobre xn. Vuelvo a preguntar, ¿cuál puede ser el, el menor valor que puede tomar el x sub n?
Pues, 0 dijimos. Aunque allí nos queda un valor entero. Correcto. Y si fuera 0, bueno, y de allí, o sea, el peor caso que puede ser que sea 0. ¿Va? Entonces, vamos a, decía un licenciado, bueno, si es 0, entonces huele a que esto, miren, Va a ser si, exacto. ajá, si x sub n es igual a 0, entonces, borro, entonces, miren, el x sub, bueno, entonces se va a aproximar a este valor, ¿va? 1 más 1. Y esto sería como 2, ¿va? Oh, peor de los casos, a un valor así. Ahora, si x sub n, por ejemplo, vale 1, Ahí va a sí ser nos de la queda. forma 1 más 0.5, ¿va? Igual a 1.5. ¿Alguien escribió allí? ¿No? Escuche mal, entonces. Va, entonces, ¿qué pueden ver ustedes? Que el valor va a estar rondando acá, cercano a 2 o cercano a 1.5, por ahí va a andar. Venimos nosotros entonces y comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar y decimos de la siguiente manera. Tenemos que observen, tenemos que el x sub n más 1 menos el x sub n va a ser igual a, como se trata de, observen, se trata que en el anterior, y esto creo que no lo hice para el ejemplo creo que no lo hice esta parte, pero igual, ya lo vamos a hacer. Este es como un truco. Lo que hago es que acá voy a sustituir el término que nos da. Miren. El término que nos da es 1 más 1 sobre 1 más xn. Menos. Este sería el anterior. Entonces el anterior, observen ustedes que sería esa misma expresión, pero 1 más 1 Sobre XN. sobre xn. Correcto. Vaya, por ahí está el artificio. Bien. Y este sería así en paréntesis. Ahora, también noten ustedes que, aquí también hay otra cuestión que hay que observar, que como el x sub n más 1, no, aquí hubo un error, el x sub n más 1, aquí hay un error, el x sub n más 1 está determinado de esta forma, está determinado, aquí estamos bien, entonces el anterior, el anterior acá tendría que ser x1, voy a borrar, 1 más el anterior sería 1 más, si ustedes observan, como es el anterior, ¿va? Si aquí tenía x sub n más 1, el anterior era x sub n, entonces aquí el anterior sería x sub n menos 1. Ese sería el anterior. Ahí está. Entonces, como ya tengo determinado esto, podemos directamente trabajar aquí o reacomodar la expresión. Y aquí pues solo recordémonos de fracciones, ¿verdad? Si tengo a sobre b menos c sobre d, entonces podemos aplicar que esto es a por d menos b por c sobre b por d. Esa propiedad de fracciones. Son cuestiones elementales, ¿verdad? Entonces venimos y decimos que este es igual a, primero observen que lo voy a poner con otro color, este 1 se va a ir con este 1
Entonces solo me queda multiplicar este por esto. Entonces 1 más x sub n menos 1 menos. Ahora multiplico este por este. Entonces sería menos 1 más x sub n. Todo esto sobre 1 más x sub n, factor de 1 más x sub n menos 1. Y este es igual a... Si ustedes se fijan, en el denominador no hay problema con lo de valor absoluto, puesto que como no son sumas, va a salir positivo. Entonces puedo quitarme el valor absoluto del denominador. Y en el numerador observen ustedes que este se va con este otro. Entonces me queda que esto es x sub n menos 1 menos x sub n. Todo esto sobre 1 más x sub n, factor de 1 más x sub n menos 1. Ahí estamos. Bien. Después de esto, observen ustedes que habíamos dicho cuál puede ser el menor valor que se puede dar el x sub n. De hecho, para no ser tan extremo, si x sub n vale 1, mira. Si x sub n vale 1, o sea, yo lo que necesito es mayorizar. Si x sub n vale 1, observen que allá cuando el n sea, o cuando el n sea extremadamente grande, ¿va? El x sub n se parece al x sub n menos 1, se van a aparecer allá en el valor del límite. Entonces puedo decir que esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de x sub n menos 1 menos x sub n. Pero si x sub n es igual a 1, y también, bueno, el detalle está en esto, miren. Vaya, si ustedes tienen un medio y ustedes tienen un cuarto, observen que 2 es menor en sí, sin fracciones, el 2 sabemos que es menor a 4, pero ya con fracciones, un medio es mayor a un cuarto. En fracciones es al revés, ¿va? Un medio es mayor a un cuarto. Entonces lo mismo vamos a tratar de hacer acá, que si nosotros fijamos, tenemos acá un denominador, ¿ve? Entonces yo lo que quiero es ponerle un número que sea extremadamente pequeño para poder mayorizarlo. Entonces, si x sub n vale 1 y este vale 1, observen que 1 más 1 me queda 2, ¿va? Aquí, ¿ve? 1 más 1 me queda 2 y acá 2 también. O sea, voy a hacer esto, aunque es informalidad lo que estoy haciendo. Entonces me queda que x sub n menos 1 menos el x sub n en su valor absoluto, esto es sobre 4. Y entonces, allí puede ser otro valor, claro que puede ser otro valor, pero como recuerden que yo dije en caso extremo, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden ponerle allí que el x sub n vale 0. Si valiera 0, entonces el denominador sería un medio. No hay problema, puede ser un medio. Entonces, observen, he mayorizado. Ahora, dígame. Aunque en algunas ocasiones, Eliseo, por lógica nos conviene más valores pequeños, Correcto, porque nos acercan más. nos acercan más. Yo para el caso demostrativo he ocupado este 4. Ahora, como si ustedes se fijan, tenemos acá, ¿va? Entonces, miren, esta es otra forma de cómo, de todo lo que hicimos ayer, hace un rato con números, lo podemos hacer así directamente más generalizado. Entonces, observen que el x sub n más 1 menos el x sub n es menor o igual, miren, que un cuarto, que ese es el lambda, factor de, y aquí voy a acomodar esta expresión, como es valor absoluto no hay problema, esta expresión la voy a reacomodar, como es valor absoluto sería x sub n menos x sub n menos 1.
O sea, estamos diciendo cumple la propiedad. Cumple la propiedad. De Cauchy. Correcto. Del caso especial de Cauchy. Y es de Cauchy. Y es de Cauchy. Ahora, si ustedes notan ya o sea, si ustedes quieren, lo pueden hacer de esta forma y ver que es de Cauchy. O si no, simplemente pues sustituyendo, más generalizado, sustituyendo, y pueden comprobar que es de Cauchy. Entonces, como es de Cauchy, ahora vamos a ir a encontrar el valor. Vamos a ir a encontrar el valor. Entonces, tenemos que encontrar ese valor que de tal forma que dijimos que mientras que el n sea bastante grande, entonces se va a ir acercando al límite y por lo tanto, pues yo puedo decir lo siguiente. Bueno, es de Cauchy y por supuesto es convergente. ¿Va? Ya dijimos que toda sucesión de Cauchy es convergente. Es convergente. Entonces, si es convergente, vamos a decir que en la expresión que teníamos allí, ayúdenme, creo que era x sub n más 1 es igual a 1 más, ¿qué? 1 creo que vi X sub aquí. n. 1 más x sub n. Entonces es convergente. Entonces, ¿cómo? Es convergente. Ya lo vimos. Podemos decir y hacemos el mismo paso anterior. ¿Va? Podemos decir 2 puntos. Que en vez del x sub n puedo ponerle un L. Y como el x sub n, ya cuando el n sea grande, se va a parecer al x sub n más 1. Entonces aquí puedo sustituir el L. Luego esto, pues observen ustedes que sería L por L menos 1. Va a ser igual a 1 sobre 1 más L. Que esto es lo mismo decir L menos 1 por 1 más o L más 1 para ver la diferencia al cuadrado. Y este es igual a 1. Entonces, como aquí hay una diferencia de cuadrados, podemos ver que esto es L cuadrado menos 1 igual a 1, en donde L cuadrado es igual a 2 y acá pues al sacar la raíz cuadrada, esto es 2, raíz cuadrada de 2. Bien, ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 2? Es 1, ¿cuánto? 1.41. 41. 1.41 y algo. Vale. Entonces, observe, quiere decir que converge y hemos hallado su valor que es de 1.41. Ahora, volvemos donde iniciamos Y nos acercamos. y Ujú. recuerden que nos dimos una aproximación que iba a estar por acá. Y de Sí. hecho, convenía agarrar quizás cuando x sub n era igual a 1. Entonces, allí nos hemos acercado a su límite.
Vaya. Preguntas, señores. Quizá Dígame. nos hubiera funcionado también de x sub n igual a 2, porque el valor iba a ser quizá un poco más cercano. Ajá, más cercano. Sí, como les decía, esos valores que nos damos allí son como arbitrarios, ¿va? Y esos valores nos van a ayudar solo para ver por dónde van a dar la respuesta. Es para que ustedes vean si andan alejados y entonces ya aplicando ese artificio que hicimos allí, no sé si sería artificio o bueno, la definición del límite, digamos así. La definición del límite, podemos encontrar fácilmente ese valor. Ahí está. Entonces ahí tenemos este caso, tenemos este otro y le voy a dejar este otro también porque ya lo voy a mandar a la plataforma, ahí al WhatsApp para que ustedes lo estudien, analicen, ¿verdad? Aquí, bueno, son los 3 casos que hemos visto el día de hoy. Bien, bien. Preguntas.